Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a que se cayó el amistoso entre Argentina y México. Finalmente la albiceleste no estará disputando el duelo no oficial frente al elenco azteca durante la fecha FIFA de octubre. Recordemos que en primera instancia Argentina tenía preparado una gira por China en ese momento. La albiceleste estará disputando en septiembre las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador, y después posteriormente los últimos dos parates de selecciones, octubre y noviembre, que le quedan a este 2025. Todavía no tiene amistosos al 100% confirmados. En noviembre ya estarían las dos selecciones a las que enfrentaría, pero a último momento todo puede llegar a cambiar. Por lo pronto, lo que se había hablado a principios de este 2025 es que en octubre el equipo dirigido por Scaloni iba a realizar una gira por China y allí iba a enfrentar al combinado local y después a otro contrincante que todavía tenía que establecerse y que seguramente también iba a realizar una gira por el país asiático. Hace aproximadamente 2 semanas se terminó de caer esta posibilidad y la chance de enfrentar a México en los Estados Unidos empezó a tomar forma, teniendo en cuenta que el combinado de la CONCACAF también estaba buscando rival y a Argentina le convenía más jugar en los Estados Unidos que ir a jugar en China. Sin embargo, en estos últimos días se terminó también de caer esta posibilidad, por lo que ahora la albiceleste está buscando nuevo rival. Empecemos. Hace 7 días aproximadamente, luego de que se cayera la gira por China, medios argentinos confirmaron que la gira, en vez de hacerse por el país asiático, se iba a hacer por los Estados Unidos, que los posibles rivales obviamente recaían en alguno de los 3 países que iban a ser anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Es ahí donde el primer nombre que surgió era México, y después se hablaba de algún otro conjunto de la CONMEBOL, teniendo en cuenta que la mayoría de los países sudamericanos también van a tener libertad de poder elegir a sus respectivos rivales. La idea era jugar contra México y después otro cotejo amistoso, ya sea contra Uruguay, contra Paraguay, e inclusive se había hablado, más allá de una posibilidad un tanto más remota, de jugar frente a Brasil. La selección mexicana rechazó el hecho de jugar contra la selección argentina, no por una cuestión económica ni por una cuestión deportiva, sino porque, según dicen desde la Federación Mexicana, ya tenían algunos partidos pactados anteriormente, y si bien esos mismos no habían sido confirmados, decidieron mantener la palabra de continuar con esos encuentros que en principio ya estaban totalmente apalabrados. Teniendo en cuenta esto, ahora Argentina deberá buscar otro rival. Ya de por sí tenía que buscar uno, ahora tiene que buscar 2. El compromiso igual entre la selección argentina y la selección mexicana podría llegar a quedar para marzo del 2026. Recordemos que en esa fecha FIFA, la última antes de que se lleve a cabo la Copa del Mundo, ya se sabe que los dirigidos por Scaloni tendrán que enfrentar a la selección española en la finalísima, en caso de que el combinado europeo no tenga que afrontar en ese momento las eliminatorias por la UEFA, es decir, los playoffs, la repesca europea para clasificarse al Mundial. Si España logra su pasaje a la Copa del Mundo de manera directa entre los meses de septiembre y noviembre de este 2025, el partido entre Argentina y España se jugará en marzo del 2026. A pesar de esto, como sucede habitualmente en una fecha FIFA, y más allá de que este encuentro sea una final, se juegan 2 partidos, y por eso mismo todavía estaría pautada la posibilidad de jugar ante la selección mexicana, sobre todo si se termina de confirmar algo que sucederá durante el último trimestre de este año, que Argentina y España se estarán enfrentando a los Estados Unidos en ese partido. Si bien en un principio la posibilidad más latente era que se jugara en el continente europeo, como la FIFA intercedió tanto en la CONMEBOL como en la UEFA para que este cotejo se lleve a cabo en territorio norteamericano, todo parecería indicar que la finalísima se jugará en uno de los 3 países donde se disputará el Mundial el año que viene. A su vez también Argentina, al tener que buscar otro rival, podría ser la selección mexicana, y el amistoso que debía disputarse en octubre de este 2025 finalmente pasaría para marzo del 2026. La realidad es que Argentina y México se han enfrentado bastante en lo que respecta a cotejos amistosos en los últimos 10 años.
el hecho de que en muchas oportunidades, en bastantes fechas FIFA no tuvieran cotejos oficiales, y como a veces no podés enfrentarte a selecciones asiáticas, africanas o europeas, que es lo más complicado, debido a que justamente esos países en cuestión tienen compromisos internacionales entre sus propias federaciones, lo más lógico siempre es jugar contra algún otro equipo sudamericano o contra algún elenco de la CONCACAF. De hecho, Argentina en el último tiempo se ha enfrentado a Costa Rica, se ha enfrentado a Guatemala, se ha enfrentado a Panamá, se ha enfrentado a Curazao, todos partidos amistosos contra selecciones del centro y norte de América. Ahora iba a ser el turno de la selección mexicana, pero lamentablemente el partido o no se jugará o quedará para más adelante. ¿Y cuáles podrían ser los posibles rivales de la selección argentina en las fechas FIFA de octubre? Las eliminatorias todavía van a estar continuando en Europa, en África y en gran parte de la CONCACAF, dejando de lado los 3 países anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, que no van a tener que disputar esos encuentros para clasificarse al próximo Mundial, teniendo en cuenta que al ser sede reciben la clasificación de manera automática. Por lo pronto, esto nos deja las puertas abiertas a que, al no ser el rival México, se pueda enfrentar a Canadá o Estados Unidos, alguna de las otras selecciones sudamericanas, es decir, algunos de los 9 países restantes de la CONMEBOL, o algún seleccionado asiático que en un principio tienen pensado jugar partidos pero a nivel local. Por eso mismo se esperaba que si Argentina jugase en China, que era lo primero que se había hablado antes del amistoso con México, se podía jugar contra el equipo chino y después otro amistoso, por ejemplo, contra Japón o Corea del Sur, que son 2 selecciones de calibre mundial que están clasificadas ya a la próxima Copa del Mundo y que normalmente son selecciones con algunos jugadores más que interesantes. Ahora hay que ver en definitiva si alguno de estos países de la Confederación Asiática de Fútbol tienen ganas, o por lo menos tienen pactado el hecho de poder viajar a Estados Unidos para disputar algún partido amistoso. Si esto llega a suceder, y puede ser que se termine arreglando algún duelo contra alguna selección asiática. Todavía hay algunas que van a estar en clasificación para el próximo Mundial, teniendo en cuenta que se va a estar disputando una ronda extra para determinar quiénes son los últimos 2 clasificados de ese continente, pero ya están clasificados, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Uzbekistán y Jordania. Esas 6 selecciones tendrán total libertad de disputar partidos amistosos en octubre, además de las que ya se encuentran eliminadas, como lo estaba, por ejemplo, la selección de China, que iba a ser una de las 2 contrincantes de Argentina en octubre. Después de eso quedaría Nueva Zelanda, que también ya tiene su clasificación asegurada a la próxima Copa del Mundo, o alguna selección de Oceanía, lo cual me parecería un rival de mucha menor magnitud. De todos estos posibles países saldrían los 2 rivales de Argentina en la fecha FIFA de octubre, en principio a disputarse en los Estados Unidos. Scaloni tiene ganas de mantener la gira en el país norteamericano porque por lo pronto le parece un lugar adecuado por la cantidad de buenos estadios que hay y los campos de juego, que en algunos casos no están en óptimas condiciones, pero en otros sí, que los duelos amistosos se jueguen allí. El partido contra México se iba a llevar a cabo en el estadio Soldier Field de la ciudad de Chicago, un escenario con capacidad para más de 60.000 espectadores y con uno de los mejores campos de juego de toda la nación. Se espera, en caso de que se pueda arreglar algún amistoso contra algún otro país, que ese siga siendo el mismo escenario, teniendo en cuenta que ya tenía el ok por parte del cuerpo técnico de la selección argentina. En caso de tener que moverse a otra sede, veremos si esta termina de convencer al 100% al cuerpo técnico del albiceleste, teniendo en cuenta que es muy importante jugar en un campo de juego que reúna todas las condiciones para que se lleve a cabo un partido de fútbol, teniendo en cuenta que no quiere correr el riesgo de que haya algún futbolista lesionado, teniendo en cuenta que es un duelo amistoso. Argentina ya está clasificada al próximo Mundial, lo consiguió en la fecha FIFA de marzo después de lograr el triunfo frente a Brasil. No hay por qué arriesgar absolutamente a nadie, y en ese sentido, que se mantenga la sede de Chicago es lo primordial para el DT de la selección argentina, teniendo en cuenta el campo de juego. Y en lo que respecta a los 2 últimos amistosos que tendrá la selección argentina, estoy hablando de los 2 duelos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de noviembre, la última de este 2025, en principio están ya pactados y apalabrados al 100%. Como básicamente no hay una confirmación en relación a una firma, es decir, no hay todavía algo económico que provoque que sí o sí se tengan que jugar estos encuentros, obviamente que siempre quedará el margen de la duda de si van a disputarse o no. Primero porque hay que tener en cuenta que
Desde el primer al segundo partido hay 5 días de diferencia y el viaje que tendrá que realizar la selección dirigida por Lionel Scaloni va a ser bastante importante. Lo que ven en pantalla es a Claudio Chiquitapia, presidente de la AFA, junto con el presidente de la Federación de Angola. Ese sería el país donde la albiceleste estaría jugando el primero de los 2 cotejos amistosos de la fecha FIFA de noviembre, en la ciudad de Luanda, la capital del país africano, bien al sur del continente que se encuentra en el centro del planeta. Por lo pronto, ese duelo estaría en principio ya pactado, teniendo en cuenta que ya hay un convenio entre Argentina y Angola, no solamente por este partido, sino por muchas otras cuestiones que no están 100% relacionadas con cotejo de fútbol, pero sí con el futuro de ambas asociaciones, teniendo en cuenta que Angola de a poco quiere volver a sentirse importante en el mundo y para eso tiene que de a poco enfrentarse a selecciones de calibre mundial. Angola jugó una vez sola la Copa del Mundo, fue en 2006 en el Mundial de Alemania y no pudo pasar la primera instancia. Por lo pronto, luego de jugar ese amistoso contra Angola a mediados de noviembre en el primero de los 2 encuentros amistosos de esa fecha FIFA, Argentina tendría que viajar a Asia para volver a una sede donde fue verdaderamente muy feliz, porque el segundo amistoso de ese parate de selecciones sería en el estadio de Lusail, es decir, en Qatar, contra el combinado local. Estamos hablando de viajar desde el sur de África hasta el Medio Oriente, que es donde se encuentra Qatar geográficamente hablando. Por lo pronto, en lo que respecta a este amistoso, todavía no está tan pactado como el duelo ante Angola, teniendo en cuenta que a lo mejor a la selección argentina le gustaría jugar un amistoso en un lugar un tanto más cercano a ese país africano. De hecho, se había rumoreado, un poco por encima porque nunca se terminó de confirmar nada, la posibilidad de que el amistoso, el segundo encuentro no oficial de la fecha FIFA de noviembre, sea en territorio sudafricano, teniendo en cuenta que el país que albergó la Copa del Mundo en el año 2010 tiene una infraestructura importante y estadios donde se pueden llevar a cabo partidos de gran calibre. La idea podía ser jugar este primer duelo frente a la selección angolesa y después jugar el segundo duelo contra algún país que quiera viajar a Sudáfrica a hacer una gira por el sur del continente africano o en definitiva jugar contra el combinado local. Ya sabe, creo yo puntualmente, Lionel Scaloni, que si bien es cierto que a él le gustaría enfrentar a selecciones más potentes, que en esta oportunidad, tanto en octubre como en noviembre, no va a poder verse las caras, por ejemplo, con ninguna selección europea, porque lamentablemente siguen disputando las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Así que recién en noviembre, por ejemplo, se liberarán las selecciones africanas y es ahí donde primero se verá las caras con Angola y después, posteriormente, según lo pactado, debería enfrentar a la selección asiática de Qatar. Entre 8 y 10 partidos le quedan a la selección argentina antes de la Copa del Mundo del 2026. Si bien todavía faltan 11 meses para que arranque el certamen más importante de todos, primer mundial que se llevará a cabo en 3 países distintos, Canadá, Estados Unidos y México, y primera vez que serán 48 las selecciones participantes, no 32 como en los últimos certámenes mundialistas, la realidad es que no son tantos los duelos que tiene que disputar Argentina. 2 en septiembre frente a Venezuela y Ecuador por las jornadas 17 y 18 de las eliminatorias sudamericanas, el final del proceso clasificatorio de la Conmebol. En octubre contra las 2 selecciones que todavía no sabemos, teniendo en cuenta que primero se canceló la gira por China y después posteriormente se terminó cancelando también el posible amistoso con México. En noviembre, en principio, enfrentaría primero a la selección de Angola y posteriormente a la selección de Qatar, y en marzo del 2026 jugaría la finalísima contra España en los Estados Unidos y contra un rival más a definir. Después, en la previa del Mundial, generalmente siempre se juega algún partido amistoso. Probablemente la albiceleste juegue 1 o 2 encuentros en los Estados Unidos antes de que arranque la Copa del Mundo, por lo que en principio entre 8 y 10 cotejos son los que tiene que todavía que disputar el elenco de Scaloni antes de que inicie el Mundial.